tardes a todos. Nos encontramos una vez más para compartir juntos la Eucaristía en este día 6 de agosto, en el que celebramos la fiesta de la Transfiguración de Jesús. Y en esta misa, en la que se nos regala una vez más el Señor, su palabra y en su Eucaristía, vamos a presentarle todas nuestras intenciones, todas las que nos hacen llegar por los distintos medios, especialmente aquellas que hemos recibido para ser leídas en la misa, dando gracias por Nancy, Matilde, Dora, Lucas, Pablo, Mariana, Santiago, por las intenciones de Marcela, Mariela y Tony, Pichi, Oscar, Emiliano, María de la Paz, Macarena, Dora, Matilde, Pablo, Mariana, Santiago, Patricia, Jorge, Gabriela, Alejandra, Ramona, Bautista, Guido, por el embarazo de María José, por la salud de Susana, Enrique, Delia, Arturo, Pozo, Fabiana, Betty, Mirna, Alicia, Malena, Roberto, Elsa, Felicidad, Grupo Arequipa, Diego Hernán, Ana, Laura, Palmira, Edgardo, por el geriátrico Acoite, Lorena, Andrea, por el eterno descanso de Rodolfo Basilio, Leopoldo, Margarita, Filomena, Francisca, Oscar, el eterno descanso de las familias Cabrera y Carchena, y por el eterno descanso de José Cabrera en sus 35 años, Tincho Guevara Lynch en sus 21 años, Daniel Santoro a 5 meses de su partida, Elena Gualtieri en el día que sería su cumpleaños. Y junto con todo esto, todas las intenciones que tenemos en el corazón al momento de rezar esta misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Para poder celebrar esta Eucaristía con un corazón bien dispuesto, reconozcamos nuestros pecados y dejémonos reconciliar con Dios. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y en este día de fiesta glorifiquemos juntos a Dios.
Oremos. Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu Hijo unigénito confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los profetas y prefiguraste admirablemente la perfecta adopción como hijos tuyos, concédenos que escuchando la voz de tu Hijo amado merezcamos ser coherederos suyos. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no les hicimos conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo basados en fábulas ingeniosamente inventadas, sino como testigos oculares de su grandeza. En efecto, Él recibió de Dios Padre el honor y la gloria, cuando la gloria llena de majestad le dirigió esta palabra: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Nosotros oímos esta voz que venía del cielo, mientras estábamos con Él en la montaña santa. Así hemos visto confirmada la palabra de los profetas, y vosotros hacéis bien en prestar atención a ella, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y aparezca el lucero de la mañana en sus corazones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. El Señor reina, alégrese la tierra, regocíjense las islas incontables. Nubes y tinieblas lo rodean, la justicia y el derecho sostienen sus tronos. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. Las montañas se derriten como cera delante del Señor, que es el dueño de toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. Porque tú, Señor, eres el Altísimo, estás por encima de toda la tierra, mucho más alto que todos los dioses. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. El Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección, escuchadlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: Levantaos, no tengáis miedo.
Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no habléis a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como decíamos al comienzo de la misa, estamos celebrando hoy la fiesta de la Transfiguración de Jesús, que es esta escena que nos relata el Evangelio de Mateo hoy en el capítulo 17. Jesús que toma a Pedro, a Santiago y a Juan y se los lleva al monte, y ahí en el monte tienen esa experiencia única de contemplar a Jesús transfigurado. De algún modo, contemplar un anticipo de la gloria del Cristo victorioso. Y hay un ejercicio que ayuda muchas veces a entender un poco más los textos de la Biblia, los textos del Evangelio, que es cuando leemos un texto, por ahí agarrar la Biblia y mirar un poco qué pasa antes y después, ¿no?, del relato que estamos leyendo, de ese pedacito que estamos leyendo. Y en el Evangelio de hoy, si uno va a la Biblia, si uno va al Evangelio de Mateo y mira un poquito lo anterior, ¿no?, es decir, mira el capítulo 16, de algún modo entendemos un poco más por qué se da este acontecimiento de la transfiguración. Poquito antes de que Jesús se lleve a estos 3 discípulos al monte y se transfigure en su presencia, nos encontramos en el Evangelio de Mateo a Jesús preguntándole a sus discípulos quién dicen que es Él, a Pedro con todo su fervor proclamándolo como el Mesías, el Hijo de Dios vivo, Jesús que los felicita porque eso se lo ha revelado el Padre que está en el cielo. Después, junto con esta profesión de fe, también Jesús les anuncia su pasión, que Él iba a ser entregado, que iba a sufrir, que iba a morir y que a los 3 días iba a resucitar. Y Pedro, negado a este anuncio, lo reprende a Jesús diciéndole que esas cosas no sucederán. Entonces ese Jesús que antes a Pedro le dijo feliz de ti, porque esto te lo reveló el Padre del cielo, lo encontramos ahí diciéndole a Pedro: retírate, Satanás, esos pensamientos no son los de Dios. Y les empieza a decir a sus discípulos las condiciones para seguirlo. El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida la perderá. El que pierda su vida a causa de mí la encontrará. Es decir, que en la previa a esta experiencia de cielo que leemos hoy en el Evangelio, había una gran tensión entre Jesús y los discípulos, porque, obviamente, como nos pasa también a nosotros, a los discípulos les costaba ir comprendiendo la misión y el mensaje de Jesús. Y Jesús tenía que ir poco a poco ayudándolos a dar cada vez un pasito más en su comprensión de lo que Jesús venía a revelarles. Bueno, nosotros nos encontramos eso, antes de la transfiguración, nos encontramos con unos discípulos que ante palabras de Jesús que les resultaban duras, un poco pareciera que se les complicaba el camino. Y por eso este relato de la transfiguración, esta acción de Jesús de llevarse a estos 3 discípulos al monte, de algún modo es un regalo para los discípulos, porque Jesús quiere que sus discípulos vayan comprendiendo cada vez más el sentido de su misión. Jesús quiere que vayan comprendiendo cada vez más hacia dónde se va encaminando la misión de Jesús, como lo quiere también de nosotros, que vayamos comprendiendo cada vez más cuál es esa misión de Jesús en nuestra vida. Y entonces, para ayudar a los discípulos a no quedarse con esa dificultad por ese lenguaje y esos anuncios que les cuesta escuchar, les regala un anticipo. Les dice, bueno, va a venir tiempo de persecución, va a venir tiempo de muerte, hay que cargar la cruz, hay que seguirme con la cruz a cuestas, pero Jesús les regala un anticipo de lo que viene después. Todo esto tiene sentido porque después de esto viene la gloria. Entonces, los discípulos, de algún modo, contemplan lo que está al final del camino. Y eso tiene que motivarlos a ellos en el camino que les toca atravesar, confiando que la persecución, la dificultad, la muerte, no tienen la última palabra. Jesús viene a hacer victoria, Jesús viene a dar vida. Entonces, contemplar hoy la transfiguración de Jesús
es contemplar un regalo de gracia que Jesús hace a sus discípulos, anticipándole aquello que vendrá, para que en su corazón se pueda encender la esperanza y ellos puedan dar un paso más de fe. Bueno, nosotros en nuestra vida también, a veces necesitamos que Jesús nos dé algunas experiencias de transfiguración, algunas experiencias donde podemos reconocer y ver su obra, para que en nuestro corazón también se vaya alimentando la esperanza y podamos ir haciendo un camino de las cosas que nos tocan vivir con una mirada de fe, sabiendo que nuestro horizonte es siempre el mismo. Nuestro horizonte es siempre el Cristo resucitado que reina en el cielo, donde nos quiere regalar la vida eterna a cada uno de nosotros. Y en ese contexto, en donde Jesús les regala a los discípulos ver un adelanto de su gloria, también los discípulos reciben el regalo de escuchar esa voz del Padre que les dice: este es mi Hijo, escúchenlo. A esos discípulos que un poquito antes de la transfiguración les costaba entender, asimilar, escuchar las palabras que Jesús les estaba anunciando y que de algún modo se iban cerrando, esa voz del cielo los vuelve a confirmar y los vuelve a abrir. Este es mi Hijo, escúchenlo. Él es el que trae la vida, Él es el que trae la salvación. No te cierres a la voz del que te puede dar la vida eterna. Bueno, que este sea un poco también en nuestro corazón el mensaje que vaya encendiendo nuestra esperanza. Cuando nuestro corazón vemos que en el camino se nos va cerrando, que nos va costando escuchar a Jesús, o por un momento se nos hacen difíciles o duras sus palabras, que resuene también en nosotros la voz del Señor que nos dice: este es mi Hijo, escúchenlo. En Él está la palabra de vida, en Él está la salvación. De algún modo, lo que le dice a los discípulos nos dice a nosotros: no te cierres a la obra de Jesús en tu vida. Le vamos a pedir hoy al Señor, entonces, que nos ayude también en nuestro camino a contemplar su presencia entre nosotros. Tal vez nosotros no vamos a ver acá, ahora, ese anticipo de Jesús resplandeciente, victorioso y glorioso, pero seguramente lo podremos ver y reconocer en muchas situaciones de nuestra vida donde Él se nos regala. Sobre todo, poder contemplarlo y reconocerlo presente en la Eucaristía, que es para nosotros el cielo en la tierra, y también presente en su palabra, presente en nuestros hermanos, que nuestros ojos y nuestro corazón, cuando se nos van cerrando, el Señor siempre busque la manera de volver a abrirnos para que podamos contemplar su obra y así nos vaya ayudando a dar cada día un paso más de fe. Que Él nos conceda esta gracia y nos encuentre siempre con un corazón abierto y en búsqueda. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de mis manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica, Señor, las ofrendas que te presentamos en la gloriosa transfiguración de tu Hijo único, y por el resplandor de su luz, purifícanos de nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él reveló su gloria ante los testigos que había elegido y revistió su cuerpo, semejante al de todos los hombres, de un extraordinario esplendor, para apartar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz y manifestar que se cumpliría en la totalidad del cuerpo de la Iglesia lo que brilló admirablemente en Él mismo, su cabeza. Por eso, unidos a los ángeles en el cielo, cantamos en la tierra un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, eres la fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesucristo está presente entre nosotros. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Aurelio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Juan Martín Tincho, a quien llamaste hace 21 años de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto. En tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros.
y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. La alegría de sabernos hijos muy amados de Dios, recemos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y según tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor Jesús esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten Este es Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a su mesa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Te invitamos en este momento a unirte en comunión, haciendo desde tu casa tu oración de comunión espiritual, con mucha confianza y con mucha fe, pidiéndole al Señor Jesús que en este momento te conceda unirte profundamente a Él en comunión espiritual y recibir de Él las gracias que te quiera conceder. No permitas, Jesús, que muera sin antes ver tu reino entre los vivos. Que no me vaya si alguien no te conociera. Que me quede hasta que el mundo te haya oído. Maestro, que bien estamos acá. Ay,
si todos pudieran sentir tu paz. Déjame quedarme y ser yo. Por favor, quédate y sé vos. Déjame quedarme y llevar tu amor. Y al final de mis días pueda decir que he peleado el buen combate hasta el fin. Completé mi carrera, conservé mi fe. La corona de justicia está preparada para mí. Maestro, que bien estamos acá. Ay, si todos pudieran sentir tu paz, si todos pudieran sentir tu paz. Déjame quedarme y ser yo. Por favor, quédate y sé vos. Déjame quedarme y llevar tu amor. Oremos. Señor y Dios nuestro, que los alimentos celestiales recibidos nos transformen en imagen de tu Hijo, cuyo esplendor quisiste manifestar en su gloriosa transfiguración, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Bajo el cuidado de Jesús y de María podemos quedarnos en paz.